caso como este. ¿Sí? Fíjense que se trata de un varón de 20 años que lo han encontrado en su casa. Estaba básicamente, como dice, botado, estaba con espuma en la boca y además había tenido convulsiones. Aparentemente tuvo un altercado con la pareja. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya ve este tipo de cuadros, lo primero que uno se pregunta, dice, es ¿qué voy a encontrar en el examen físico? Y cuando uno examina a este paciente, fíjense que estaba con alteración de la conciencia, estaba cianorreico, taquimneico, midriático, ¿sí? Con relajación de esfínteres, fíjense la frecuencia cardíaca y la saturación periférica de oxígeno. Entonces, cuando uno ve este tipo de cuadros, lo primero que uno tiene que ver es siempre el contexto. Es un paciente que aparentemente se ha tomado algo para tratar de matarse. Entonces ahí entra justamente la farmacología, lo que son los toxíndromes. El toxíndrome, en este caso, colinérgico, anticolinérgico, simpático-mimético, etc. Hay un montón de síndromes. Y justamente esos toxíndromes están en relación a la utilización de fármacos muchas veces. ¿Sí? Entonces es nuestra obligación conocer qué fármacos pueden darnos este tipo de cuadros. A veces podemos estar frente a un envenenamiento. Eso quiere decir que un fármaco que usualmente se utiliza, alguien lo ha usado con un fin letal. O puede ser una sustancia que normalmente no se utiliza, ¿sí? Que se ha usado para un fin letal. Entonces, cuando uno revisa este caso, surgen varias dudas, ¿no? Y una de las más importantes que uno puede decir es, primero, ¿frente a qué grupo de fármacos estamos en este caso? ¿Cuál es su acción farmacológica? ¿Por qué se está portando así el sistema? ¿Por qué está miótico? ¿Sí? ¿Por qué está cianorreico? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí uno dice cuál será su mecanismo de acción y cómo vamos a abordar esto. Y para eso tenemos que retroceder un poquito e ir recordando ciertos tips que nos van a ayudar a conocer a los fármacos que vamos a hablar ahora, que son los fármacos parasimpático-miméticos. Ustedes saben que nuestro sistema, ¿sí?, tiene dos partes grandes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este sistema, este último, tiene a su vez dos partes, de la cual a la que vamos a hacer hincapié es el sistema nervioso autónomo, el vegetativo, el involuntario, el que controla un montón de funciones sobre las cuales no tenemos visión directa nosotros, no las podemos cambiar a voluntad. ¿Como qué? Como el gasto cardíaco, la presión arterial, la digestión y otra serie de funciones. La secreción de glándulas, las secreciones endócrinas, etc. Este sistema es el que lo controla. Y este sistema tiene dos brazos. Eso ustedes ya lo conocen, no voy a hacer mucho hincapié en eso. Está el sistema simpático y el sistema parasimpático. Lo que nos interesa es hablar hoy día del sistema parasimpático. Y vamos a hablar de drogas que tienen acción sobre el sistema parasimpático, por eso se llaman parasimpático-miméticos. Cuando nos enfrentamos a un recuerdo conceptual entre lo que es el sistema parasimpático versus simpático, se van a dar cuenta que fisiológicamente el sistema parasimpático tiene una función totalmente diferente, pero no antagónica, sino complementaria a lo que es el sistema simpático. El sistema parasimpático, como dice aquí, te mantiene en la parte de la calma, del equilibrio, del descanso. Es cierto. Y ahí entran varias de las acciones que vamos a ir viendo ahora. ¿De acuerdo? A diferencia del sistema simpático que nos prepara para la huida, etcétera, cosas que ya lo hemos visto en prácticas también. Okay. Ahora, otro concepto que hay que recordar es que el sistema, en este caso parasimpático, al igual que el simpático, va a tener a nivel del sistema nervioso central una neurona preganglionar con un cuerpo que va a extender un axón hasta lo que llamamos los ganglios autonómicos. Ahí se va a hacer una sinapsis y va a salir lo que es la neurona postganglionar, que va a ir con su axón hasta extenderse ¿dónde? Al músculo liso, donde va a interactuar en esta hendidura sináptica acá y acá. ¿Sí? Todo lo que está en esta parte va a ser preganglionar, todo lo que está en esta parte es postganglionar, así de sencillo. ¿Sí? Entonces, ahora, si recordamos y hacemos una comparativa entre lo que es el sistema simpático versus parasimpático, dense cuenta que si hacemos esa relación preganglionar, ganglio, postganglionar, el mediador a nivel simpático preganglionar es la acetilcolina.
¿sí? Que esto es parte de, entre comillas, lo que media la función parasimpática. Y a nivel postsináptico está la noradrenalina. En cambio, fíjense que en el sistema que vamos a hacer hincapié a nivel parasimpático, tanto a nivel preganglionar como a nivel postganglionar, la acetilcolina es el mediador. Y esto es importante tenerlo presente porque quiere decir que en el sistema parasimpático vamos a trabajar tanto a nivel preganglionar como postganglionar básicamente con acetilcolina. Y esto es importante recordar, ¿por qué? Porque cuando yo tenga casos en los cuales he tenido la mala suerte de que por algún motivo la acetilcolina se me ha disparado, una intoxicación por órgano fosforado, por carbamatos o las drogas que vamos a ver ahora, se van a dar cuenta que no solo vamos a afectar al sistema parasimpático puro, sino también vamos a tener algo de acción sobre el sistema simpático. Entonces, eso es importante recordar, porque en algunos casos se van a dar cuenta que en la clínica, ¿sí?, hay un cuadro que se llama síndrome intermedio, por ejemplo, en el cual vamos a tener datos metidos simpáticos, donde el paciente no va a estar bradicárdico, no va a estar hipotenso, más bien está todo lo contrario, va a estar taquicárdico, va a estar hipertenso. ¿Por qué? Porque se ha activado el sistema simpático a través del nivel preganglionar, ¿sí? Pero esto es cuando tenemos realmente concentraciones muy altas de acetilcolina, como lo vamos a ver más posteriormente. Ahora, no se olviden que a nivel parasimpático vamos a tener que actuar sobre receptores. En todos estos sistemas siempre hay receptores. Así como en el sistema simpático había los receptores alfa, los receptores beta, a nivel parasimpático hay dos tipos de receptores grandes, ¿sí? Los metabolotrópicos, que básicamente son los muscarínicos, y los que son con ligando positivo hacia los nicotínicos. Ahora, acá están viendo una tabla donde se pone un resumen de los diferentes o de las diferentes funciones que tiene el sistema parasimpático. De forma general, uno se puede dar cuenta que hay algunos efectos del parasimpático, por ejemplo, que los hemos puesto con negativo para que se entienda que nos causa polimiositosis o que nos disminuye la frecuencia cardíaca, el inotropismo, nos produce vasodilatación, nos produce broncoconstricción o relajación de esfínteres. Pero también hay otros efectos que los estimula el parasimpático, como las lágrimas, salivación, ¿sí?, como por ejemplo la motilidad, el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, esto vamos a ver por qué sucede. Tiene que haber alguna razón para que el parasimpático se porte así. Y eso es lo que justamente nos vamos a dar cuenta cuando recordemos que muchos de estos efectos van a estar mediados por receptores. Los receptores están ubicados en diferentes sistemas. Fíjense, los receptores metabolotrópicos básicamente son los muscarínicos. Saben que existen de 5 tipos. Se han caracterizado 5 tipos siempre a nivel muscarínico, de los cuales 3 son los más estudiados. No se olviden que el sistema parasimpático es un sistema rostro-caudal, se distribuye del sistema nervioso central hasta caudal, a diferencia del simpático, que es básicamente toda la columbar. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa ir recordando en esta parte? Que todo lo que se produce en el sistema parasimpático, toda la acción que vamos a ver, está en relación a la acetilcolina. Ese es el neurotransmisor específico pre- y postganglionar que tenemos que conocer, que es el que interactúa con los diferentes receptores y es el que tenemos que prestar atención cuando hablamos de este tema. ¿De dónde viene la acetilcolina? Acá tienen la fuente, viene de la combinación de la colina que deriva del complejo de vitamina B, eso viene de la dieta que ingerimos, de ahí viene la colina, y también viene del metabolismo de la glucosa, porque la acetilcoenzima, ¿qué es? Es parte del metabolismo de la glucosa, es parte del metabolismo energético. Se combinan por la acetilcolina transferasa y sorpresa tenemos a la acetilcolina. La acetilcolina jamás va a estar en estado puro dentro de la célula preganglionar o dentro de la neurona preganglionar. Va a estar siempre almacenado en vesículas, ¿verdad?, para su posterior liberación. Ahora, en este gráfico no se lo ve, pero la pregunta es, ¿de dónde viene la colina? Hemos dicho que viene de los alimentos, perfecto, pero ¿cómo ingresa al interior de la célula? Básicamente ingresa a través de un cotransportador dependiente de canal de sodio, ¿sí? Simplemente hacerles recuerdo eso, ¿ya? Acá está ese cotransportador que les comentaba, ¿no?, que ingresa la colina con el sodio cuando escapa, ¿sí? Ahora,
aquí viene algo que es muy importante, cómo se libera la colina. Ya hemos dicho, se forma la acetilcolina, ¿ok? Se almacena en vesículas sinápticas, que son estas. Entonces, ¿cómo se produce su liberación? Básicamente, viene un potencial de acción y se produce la activación de los canales de calcio. Viene el influjo de calcio, ustedes saben que calcio es igual a movilización y eso hace que esto se libere a la hendidura sináptica. Y ahí acabó la liberación de lo que es la acetilcolina. Ahora, ¿cuál es el destino de la acetilcolina en la hendidura sináptica? ¿Cuál va a ser ese destino? ¿En qué va a terminar la acetilcolina? Va a terminar en uno de tres destinos. La primera, ¿sí?, se va a unir a los receptores a nivel postganglionar. ¿Sí? Esta es la hendidura presináptica, preganglionar, neurona preganglionar, postganglionar, tienen que unirse a los receptores. Ya está, primera cosa. Segunda cosa, va a ser, llamémosle en términos simples, ¿sí?, inhibida por la acetilcolina esterasa. La va a fraccionar en ácido acético o acetato si quieren y en colina. ¿Sí? Y esa colina, ¿qué va a suceder? Es el tercer paso. ¿Qué va a suceder? Esa colina va a ser captada nuevamente por la neurona, ¿sí?, presináptica, y a través de los canales de sodio va a ingresar conjuntamente al sodio para ser utilizado nuevamente. Y ahora, hay un tercer paso más. Alguna vez se van a dar cuenta cuando revisen la literatura más a profundidad que hay bacterias, hay alimentos que tienen acetilcolina en la naturaleza. Entonces, se han puesto a pensar por qué no nos intoxicamos con la acetilcolina por vía oral. Porque no hay fármacos que tengan acetilcolina por vía oral, o sea, que tengan acetilcolina pura. No hay. ¿Por qué? Porque la acetilcolina, si por alguna razón escapara de la hendidura sináptica hacia el plasma, va a ser inhibida por la butilcolinesterasa, que es una enzima protectora que degrada completamente a la acetilcolina. O sea, si ustedes ingerirían acetilcolina que hay en algunas plantas, además, no se van a intoxicar, porque esta está en el plasma y va a inhibir rápidamente a la colina a la acetilcolina que escape de la hendidura sináptica. Entonces son tres destinos que tiene la acetilcolina: o se une a los receptores, o se metaboliza por la acetilcolina esterasa, o por la butilcolina esterasa, si es que logra escapar de la hendidura sináptica. Y no se olviden que la colina siempre es captada nuevamente por la neurona preganglionar para sintetizar nuevamente acetilcolina. Entonces aquí hay dos enzimas que siempre tienen que tener en cuenta: a la acetilcolina transferasa, que es la que nos da una mano en la síntesis de la acetilcolina, y a la acetilcolina esterasa, que es básicamente la que la hidroliza y la degrada en sus dos componentes, en acetato y en colina. Ahora, no se olviden que la acetilcolina, que es la que nos está interesando, va a ir a unirse a receptores. Tenemos los receptores muscarínicos y tenemos los receptores nicotínicos. ¿Okay? Muy bien, vamos a entrar un poquito en el tema. Los receptores nicotínicos son básicamente unidos a ligando. Básicamente estos receptores necesitan dos moléculas de colina para activarse y empezar a actuar. En cambio, estos otros basta una molécula de acetilcolina para empezar su acción. Este sistema, no se olviden, está unido a proteínas G. Y todo depende de la acción que tengan las proteínas G. Siempre, al igual que en el sistema simpático, las proteínas G van a ser estimulantes o van a ser inhibitorias. Eso hay que tenerlo presente siempre. Ahora, entraremos a los receptores muscarínicos. ¿Sí? Los receptores muscarínicos, si ustedes se fijan, están localizados en diferentes sistemas. ¿Ya? Hay 5 tipos de receptores muscarínicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el M1 y el M3 son entéricos o están en el sistema nervioso central. El M3 está en las glándulas, está en los vasos. El M2 a nivel cardiovascular y el M4 y el M5, que son menos caracterizados, o sea, no han sido tan estudiados como los tres primeros, en el sistema nervioso central principal. Aquí tienen un resumen de dónde se encuentran los receptores. Si bien el M4 y el M5 han sido descritos más en el sistema nervioso central, en algunos trabajos también se han visto que están localizados en otros niveles también. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me interesa dejarles aquí claro? Fíjense, a nivel del receptor M1, o sea que sería el muscarínico 1, fíjense que está en el tracto gastrointestinal. Y un ejemplo es a nivel de la mucosa gástrica. Es un ejemplo. ¿Qué va a suceder si se estimula el receptor M1? Se va a producir
mayor ácido clorhídrico. ¿Qué va a suceder si se estimula el receptor M1, por ejemplo, a nivel intestinal? Se va a producir más secreción intestinal. O sea, a eso es lo que quiero llegar. ¿De acuerdo? El receptor M2 se encuentra básicamente a nivel cardíaco. A nivel cardíaco, su función es básicamente ser un freno para el corazón. Disminuir el cronotropismo, disminuir el bromotropismo, etc. ¿Sí? El M3, fíjense, está en muchas células secretoras, está en muchas glándulas, incluso está en la vejiga para la relajación de los esfínteres. Ahora, ahí viene un punto que es importante. ¿Sí? Estos receptores, si ustedes se fijan, ¿de qué depende de que sean estimulantes o sean inhibidores? Porque este, por ejemplo, es inhibidor, es freno para el corazón, y estos otros más bien son estimulantes, son secretores. Pueden aumentar tracto gastrointestinal, pueden aumentar peristaltismo también. Entonces, ¿de qué va a depender eso? De los receptores sobre los que estemos trabajando. Los receptores impares, acuérdense eso, el M1, el M3 y el M5, trabajan a través de la proteína GU. Como hace rato estábamos viendo en práctica, este receptor ya va a trabajar básicamente a través de la cascada del inositol trifosfato, permitiendo ingreso de calcio, etcétera, etcétera, y de ahí va a venir la acción estimulante. Entonces, básicamente estos receptores van a ser estimulantes tanto de contracción como de secreción, por ejemplo. En cambio, bueno, aquí está el resumen que se los voy a dejar de qué es lo que sucede, ¿sí? Para que lo puedan repasar. ¿Sí? Va a ser pregunta de examen, obviamente. Está ahí. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que me interesa dejar aquí? Claro. ¿Sí? Que no nos olvidemos, voy a volver a repetir, que cuando existe movilización de calcio, siempre es algo para estimulación, ya sea secreción, ya sea contracción, etc. Ahora, si vamos a hablar de los receptores M2 y M4, o sea, los receptores pares, los pares trabajan con la proteína G inhibitoria. ¿Sí? Entonces su efecto es básicamente inhibitorio. Por eso es que se comprende que estos receptores, por ejemplo, están en el nodo sinusal, en el nodo AB, por eso es que son un freno, que disminuyen el inotropismo, etcétera, etcétera. Aquí está el resumen de cómo se produce una disminución, ¿sí?, de la actividad, ¿sí?, o se produce una inhibición de las actividades en receptores M2, M4, básicamente porque se estimula el ingreso más de potasio a nivel cardíaco. Ustedes saben que eso se produce en la fase 4 de potencial de acción, no voy a entrar mucho en esa parte, pero a lo que quiero llegar claro es bien simple. M1, M3, M5, o sea, los impares son estimulantes. Contracción o secreción, punto. M2, M4 son inhibitorios. ¿Sí? Y el M2, sobre todo, su función más importante es a nivel cardíaco. Así es. Bueno, aquí hay un resumen que les voy a dejar también para que puedan darse cuenta, ¿sí?, de los receptores M1, M2, M3, M4, M5, dónde se encuentran, qué efectos tienen y más o menos qué es lo que van a hacer. De esta tabla, lo que yo necesito que siempre tengan presente es que dentro de los 5 receptores que han sido estudiados, los 3 más caracterizados son estos, ¿no? Los M1, M2, son los más caracterizados. Primera cosa que tienen que saber. La segunda, el M2 es el que está sobre todo a nivel cardíaco. Eso es lo que tienen que saber y les va a causar todo lo que es inhibición del sistema cardíaco. Así de simple. ¿Ya? El M1, M3, no se olviden, son básicamente excitantes. Vámonos con los receptores nicotínicos. Si se han dado cuenta, los receptores nicotínicos, ya en las 5 subunidades que tienen, se van a unir a 2 moléculas de acetilcolina para que haya la apertura de los canales de sodio, etcétera, y se pueda producir, entre comillas, su efecto. ¿Qué es lo importante que hay que entender aquí? ¿Sí? ¿Dónde se encuentran estos receptores nicotínicos? Se van a dar cuenta que los receptores nicotínicos se encuentran sobre todo en la hendidura sináptica, a nivel de los ganglios. Por eso es que su acción es tan rápida. ¿Sí? Y lo otro se encuentran también en músculo esquelético. ¿Sí? También en glándulas suprarrenal, pero esos dos son los 2 niveles más importantes. ¿Ya? Ahora, aquí está igual un resumen, ¿sí?, de qué acciones van a tener tanto a nivel de músculo, de ganglios, del sistema nervioso central. ¿Sí? Eso desde el punto de vista bioquímico para que lo podamos repasar. No les voy a preguntar eso en el examen, pero al que le guste lo puede revisar. Okay.
voy a sacar una foto. Dice, ¿estás pasando clases? Ya, a ver. Ahora, entraremos ya a lo que es fármaco. Los fármacos parasimpático-miméticos también son conocidos como colinérgicos. ¿Ya? Ahora, dentro de los parasimpático-miméticos estamos hablando de estos, solo de los agonistas, que son colinérgicos. En otra clase van a hablar de los antagonistas, ¿ya? Que esos son otro tipo de fármacos que no nos vamos a meter ahora. La pregunta es, si yo quisiera tener fármacos que actúen sobre el sistema parasimpático y me mejoren la acción de la acetilcolina, es decir, estimule yo el sistema parasimpático a través de la acetilcolina, ¿dónde deberían actuar estos fármacos? Habría 3 niveles de acción, teóricamente. El primero aquí, ¿no? Que se secrete más acetilcolina, por algún motivo, ¿no? Que aquí se busca más acetilcolina. No hay fármacos todavía a ese nivel, no tenemos, no se han desarrollado, ¿sí? Son experimentales, ninguno está trabajando a ese nivel. El segundo, ¿cuál sería? Evitar que la acetilcolinesterasa degrade a la acetilcolina que sale aquí. No se olviden que la acetilcolina es expulsada a la hendidura sináptica y la hendidura sináptica va a viajar hasta el nivel postganglionar para unirse. Pero en ese camino, ¿sí? La acetilcolina solo tiene una vida media corta, media hora, 1 hora. ¿Por qué? Por culpa de la acetilcolinesterasa que la capta y la hidroliza. Entonces sería inhibir a la acetilcolinesterasa, que sería una segunda opción, que es viable y que hay fármacos que son anticolinesterásicos, ¿no? O de acción indirecta, si quieren, ¿no? Y los que serían de acción directa, ¿dónde serían? Mimetizar el efecto a nivel de los receptores tanto nicotínicos como muscarínicos, no que serían los de acción directa. Entonces tenemos agonistas de acción directa y tenemos agonistas de acción indirecta o llamadas también anticolinesterásicos. No tenemos fármacos que actúan en este nivel todavía. Entonces, cuando empezamos a hablar de los colinérgicos de acción directa, es decir, de estos que van a actuar directamente sobre los receptores, ¿sí? La pregunta que uno se hace es, ¿cuántos grupos de fármacos hay? Aquí hay 2, los alcaloides y los ésteres de colina. Aquí lo que nos interesa recordar siempre, ¿sí? Y eso es también una pregunta de examen, es que de todos estos fármacos que están descritos aquí, al que más respeto le tenemos siempre, o el que es la estrella del grupo, es la pilocarpina, de uso oftálmico sobre todo. Pero ¿por qué le tenemos mucho respeto a la pilocarpina? Porque la pilocarpina es un amonio terciario, es uno de los pocos amonios terciarios que es capaz de difundir por barrera hematoencefálica y causar efectos tóxicos a nivel del sistema nervioso central. Hay trabajos, si eso ya cuando estén en ciclos superiores, para los que sobrevivan y lleguen a cursos superiores, que espero que sean todos, ¿sí? Se van a dar cuenta que en muchas ratas hacemos estudio para ver cómo convulsionan con pilocarpina. ¿Sí? Se les estimulan las convulsiones con pilocarpina para ir viendo los tiempos, etc. Y ahí se van a dar cuenta que la pilocarpina tiene esa propiedad porque es un amonio terciario. Y el resto de las moléculas más bien son amonios cuaternarios que no penetran barrera hematoencefálica. ¿Sí? No se acumulan ahí. Entonces, ¿por qué se llaman colinérgicos de acción directa? Porque van a ir a actuar directo sobre los receptores muscarínicos o nicotínicos. Aquí hay 2 fármacos que tenemos que conocer, 3 tal vez: el betamecol, el carbacol y la pilocarpina, que les decía. Son los 3 más usados desde un punto de vista clínico, si quieren llamarlo así, y de esos el más usado es la pilocarpina. Entonces, vamos entrando. Acá, por ejemplo, hay una tabla comparativa de los efectos que tienen estos fármacos de acción directa en diferentes niveles. Ustedes ya saben, por ejemplo, que si les digo estimulan la vía gastrointestinal, estoy hablando de receptores M1, de receptores M3, entonces ya no necesito hacer hincapié de eso, ¿no? Okay. Entonces, fíjense, si empezamos a avanzar con el betamecol, fíjense que tiene acción sobre el tracto gastrointestinal, tiene acción en la vejiga, ¿sí? Y aquí ya les anticipo algo, ¿sí? Que va a ser pregunta de examen, obviamente. ¿Cuál es el antídoto, ¿sí?, que tiene efecto antagónico sobre los receptores muscarínicos? O sea, ¿cuál es el antídoto de las intoxicaciones con predominio de efecto muscarínico? Toda la vida la atropina, ¿sí? Toda la vida la atropina. Ahora, fíjense lo interesante de este fármaco.
del betanecol. Tiene acción básicamente muscarínica, si se dan cuenta. No tiene acción nicotínica. ¿Sí? Ahora, fíjense de la pilocarpina. Sobre todo se usa de forma tópica para el glaucoma de ángulo cerrado. ¿Sí? Tiene acción, ¿sí?, sobre vía gastrointestinal también, sobre la vejiga, pero su principal acción es ocular. ¿Sí? También se antagoniza con la atropina. Si alguna vez se nos pasa la mano, tenemos a la atropina como antídoto. Tampoco tiene efecto nicotínico. O sea, si nos damos cuenta, básicamente de los fármacos que son de acción directa, ¿sí?, de los que más usamos, como el betanecol y la pilocarpina, nos vamos a dar cuenta que de esos dos ninguno tiene acción nicotínica. ¿Sí? Del carbecol, que a veces se lo usa también, se van a dar cuenta que tiene mucha acción, ¿sí?, muscarínica. Obviamente su antagonista es la atropina, pero tiene algo de actividad nicotínica. ¿De acuerdo? Entonces, eso también compara. Ahora, aquí están los tres fármacos que generalmente se pueden usar de los agonistas colinérgicos directos. Empezando con el betanecol. Este básicamente está en vejiga y en tracto gastrointestinal su acción. Sus receptores M1, M3. Ahora, ¿qué nos interesa saber aquí? Sus indicaciones. Se van a dar cuenta que aquí básicamente estamos hablando de receptores 1 y 3, es decir, estimulantes de contracción y de secreción. Entonces van a usar, por ejemplo, para la vejiga atónica, posparto, para la retención urinaria postoperatoria, siempre que no sea obstructiva, solo sea funcional. Se puede usar en el hilo paralítico, en la atonía neurógena uterina, en la gastroparesia y en el megacolon congénito. O sea, todo lo que sea para estimular motilidad, secreción, lo podemos usar con esta forma. Ahora, el carbecol o el carbacol es un agente miótico también que se usa para, entre comillas, el glaucoma. Nos permite disminuir la presión intraocular, sí, pero no es de elección como la pilocarpina. La pilocarpina superior es la primera elección en los glaucomas, pese que hay otras opciones como el timolol, etc., ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa en la pilocarpina? Que la pilocarpina puede tener estos dos efectos sobre el ojo, es decir, va a causar miosis y va a causar contracción del músculo ciliar, y eso va a causar un espasmo de acomodación. Entonces, mucho ojo cuando usamos pilocarpina con los conductores nocturnos, ¿sí?, porque se altera la capacidad de acomodación y división. Aquí hay una tabla donde se resumen las principales características farmacológicas de estos fármacos, tanto de los ésteres de colina como de los alcaloides naturales. A ver, vamos a empezar con los que hemos hablado como más importantes. Carbacol, su vía de administración es sobre todo tópica, ¿sí? Ok. Tiempo de acción, 4 a 8 horas. Tiempo de vida media, 1 hora. El betanecol básicamente se va a dar vía oral y parenteral. Ahora, tiempo de acción, 6 a 12 horas, o sea, dosificamos cada 6 a 12 horas. Tiempo de vida media, 1 hora. Pilocarpina, básicamente es un colírio oftálmico, es tópico. Tiempo de acción, o sea, cada cuánto vamos a dar, cada 6 a 8 horas. Vida media, 1 hora. Casi todos son 1 hora por si acaso. ¿Ya? Ahora, fíjense que en su metabolismo, en su farmacocinética, casi todos se eliminan a nivel renal por excreción. ¿Sí? Su metabolismo por la acetilcolinesterasa, ¿no? Y en el caso de su distribución, fíjense que la pilocarpina sí atraviesa barrera hematoencefálica porque es un amorio terciario y se acumula y puede precipitar convulsiones. El betanecol más bien tiene una distribución sistémica. Okay. Ahora, entre las reacciones adversas que nos pueden dar estos fármacos, si ustedes se dan cuenta, básicamente son exacerbación de las acciones que ya tienen. Náuseas, vómitos, disnea, bloqueo de la conducción intracardíaca, o sea, todo lo que está relacionado a los receptores. Por eso les pido para el examen repasen receptores, cuidado si les pregunte. ¿Sí? Su antídoto de los receptores, de la acción muscarínica, que es lo que más vemos con la pilocarpina, ¿sí?, es la atropina. Ahora, en el caso de la intoxicación que pudiese suceder, ¿sí?, ¿qué va a tener el paciente? Exacerbación de toda la signosintomatología que estimulan estas drogas: cialorrea, diaforesis, náuseas, vómitos, cefalea, trastornos de la acomodación visual,
miiosis y la contracción que se da, diarrea, broncoespasmo, etc. Antídoto, atropina. Que quede así claro. Ok. Contraindicaciones. ¿En qué casos no deberíamos usar agonistas colinérgicos directos? Obviamente en los pacientes que tengan hipersensibilidad a la droga, obvio. En los pacientes que tengan enfermedades a nivel ocular como iritis, porque ese globo ocular ya está inflamado, entonces podemos exacerbar el daño. En las enfermedades obstructivas del sistema gastrointestinal, por ejemplo, en el hilo obstructivo, no vamos a usar un fármaco que sea parasimpático mimético. ¿Por qué? Porque vamos a estimular la contracción y podemos llegar a complicar más el cuadro de lo que ya está. No en enfermedades coronarias, nos causa espasmo coronario. No en la úlcera péptica, nos estimula secreción. No en el embarazo, no porque no es embarazo, ¿no? Sino porque puede precipitar trabajo de parto. ¿Sí? En los conductores, sobre todo por el trastorno que se asocia a la visión de acumulación. En el asma, tanto por la broncorrea como por el broncoespasmo. ¿Sí? Okay. Ahora, vámonos ya con los agonistas de acción indirecta o los llamados anticolinesterásicos. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿cuál era su función aquí? Trabajar a nivel de la hendidura, inhibiendo ¿a quién? A la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Entonces, no se olviden de las tres enzimas que participan en todo este ciclo. Acetilcolina transferasa en la síntesis, acetilcolinesterasa en la hidrólisis y uno que es extra, que es la butilcolinesterasa. Bueno, ahora, en los colinérgicos de acción ya indirecta, aquí está mal, ¿de acuerdo? Tenemos tres grupos grandes. De estos están los carbamatos, los órganos fosforados y los que están clasificados ya como drogas para manejo del Alzheimer. Ahora, fíjense lo interesante. La unión a la acetilcolinesterasa, en el caso de carbamatos, que va a ser sobre todo su prototipo, la neostigmina, la fisostigmina, es de tipo reversible, o sea, se puede revertir, ¿de acuerdo? Ahora, no se olviden que la fisostigmina puede atravesar barrera hematoencefálica, o sea, un paciente con sobredosis de fisostigmina puede convulsionar, un paciente con neostigmina no va a atravesar. Este es amonio cuaternario, este es amonio terciario. ¿Okay? En órganos fosforados, no son fármacos los órganos fosforados, no se usan desde el punto de vista clínico. ¿Sí? ¿Qué caracteriza al órgano fosforado? Fíjense, la mayor parte de ellos tiene una unión acetilcolinesterasa irreversible, de tipo covalente. Eso quiere decir que la unión va a ser hasta que el receptor se muera, o perdón, hasta que la enzima se agote, se muera, desaparezca. Y eso más o menos dura 30 días. ¿Sí? Más o menos. Ahora, los órganos fosforados no son amonios terciarios, pero pueden atravesar a la barrera hematoencefálica y predisponer al paciente a convulsiones. ¿Por qué? Porque son altamente liposolubles, ¿sí? A diferencia del resto. Ahora, en el tratamiento del Alzheimer, obviamente estos son amonios terciarios, tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, obvio, porque si no, no actuarían en el sistema nervioso. ¿Okay? Vamos. Otra vez de acción directa. Me comí. Okay. Pero como no saben, no se van a dar cuenta, ¿no? Sí, ya. ¿Qué me interesa de los anticolinesterásicos? Así lo dejaremos ver. Que no se olviden que hay los que son de acción reversible y de acción irreversible y actúan sobre la acetilcolinesterasa. Los de acción reversible, por ejemplo, son los que tienen uniones no covalentes. Puede durar 10 a 30 minutos. Un ejemplo de eso, aquí. El endrofonio. ¿Sí? Es una acción muy rápida sobre la enzima, se une 10 a 30 minutos, desaparece y otra vez volvemos a lo normal. Los carbamatos, hemos dicho que es una unión también no covalente reversible y solamente su acción o su unión es no covalente, dura 30 minutos a 6 horas. A diferencia del órgano fosforado, que dura toda la vida de la enzima. Y la enzima dura 30 días. ¿Okay? Aquí están los anticolinesterásicos, ya un resumen más o menos de cuáles son para uso clínico y se van a dar cuenta que la mayoría son carbamatos. ¿Sí? Ok.
No se olviden, las uniones irreversibles básicamente son órganos fosforados. ¿Qué órgano fosforado tenemos en el medio? Paratión, malatión sobre todo, y ahí se me fue uno más. Okay. Vamos con los anticolinesteráticos. Hidrofonio. ¿Para qué usamos el hidrofonio? El hidrofonio tiene la característica de que se une a la acetilcolinesterasa de una forma muy débil. Dura 10 a 30 minutos esa inhibición. ¿Para qué usamos? Para hacer el diagnóstico de la miastenia gravis. La miastenia gravis es enfermedad autoinmune, ¿sí?, en la que el paciente va adquiriendo debilidad muscular, por ejemplo, se cae el párpado, está miótico, etc. Se le hace una prueba terapéutica con hidrofonio. Si el paciente mejora la debilidad muscular, se levanta el párpado, etc., es un test positivo, hay miastenia gravis. No podemos usar al hidrofonio como terapéutica, porque su tiempo de acción es muy corto, es 10-30 minutos. No vamos a estar dando a los pacientes cada media hora dosis de fármacos, es irracional. En su lugar, se puede pensar en usar, por ejemplo, piridostigmina, ¿sí?, o también neostigmina. Ahora, entraremos a unas cosas bien interesantes. Fíjense que la fisostigmina, ¿sí?, se usa sobre todo, fíjense, con una acción estimulante, ¿sí?, en la atonía vesical y en el glaucoma. ¿Okay? La neostigmina, de todas las indicaciones que están viendo aquí, son 3 las que necesito que siempre tengan presente. 1. Se usa como estimulante de tracto gastrointestinal, en el ileum, ¿sí? Esa es 1. 2. Se usa para revertir el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Eso dentro del contexto de la anestesiología. Y 3. Se usa como manejo agudo de la miastenia gravis. ¿Okay? Ahora, la piridostigmina se usa para el manejo crónico de la miastenia gravis. Estos 3 fármacos de acá abajo están metidos en la enfermedad de Alzheimer. Bueno, vamos a los anticolinesteráticos. Ya vamos a entrar un poco a ver lo que es su característica farmacocinética. El hidrofonio, hemos dicho, su vía es endovenosa, 10 minutos, su vida media 12 minutos. O sea, no nos sirve como terapéutico, sí nos sirve para hacer el diagnóstico, apoyar al diagnóstico de miastenia gravis. Fíjense, la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina. Su tiempo de acción es diferente. Fíjense, la piridostigmina se debería administrar cada 6 horas. Neostigmina cada 4, fisostigmina cada 2. Aquí están sus tiempos de vida media. Ahora, algo que tienen que recordar es que la fisostigmina sí puede atravesar barrera hematoencefálica y predisponer al paciente a convulsiones. ¿Sí? Ok. Los órganos fosforados básicamente tienen absorción por todas las vías de administración, todas, ¿sí?, inhalatoria, cutánea, etc. ¿Sí? Su vida de acción es hasta 100 horas. No las usamos como drogas, obviamente, pero pueden durar hasta 100 horas en la piel, en la ropa de los pacientes. Por eso es que cuando vean intoxicación por órgano fosforado van a ver que los desvestimos a los pacientes, los bañamos y demás. Así que es parte de ese manejo. ¿Ya? Y el tiempo de vida media obviamente son días. Dentro del metabolismo, obviamente es renal, ¿sí? Tiene, entre comillas, acción sobre esterasas pancreáticas sobre todo, ¿ya? Y lo que me interesa sobre todo es que recuerden que órgano fosforado puede atravesar barrera hematoencefálica porque es liposoluble y te predispone a las convulsiones. Aquí les dejo un resumen de lo que es miastenia gravis en el manejo de las drogas, ¿sí? Siempre se les pregunta en los exámenes las drogas que se utilizan para la miastenia y sus equivalencias, se las estoy dejando. Okay. Y en el Alzheimer, para terminar, ustedes saben que es una enfermedad básicamente neurodegenerativa por acumulación de una proteína amiloide beta, ¿sí?, en la cual básicamente lo que nos va generando, ¿qué es? Destrucción funcional de las placas, ¿sí?, de las hendiduras sinápticas. Entonces perdemos la capacidad de síntesis de acetilcolina. No es el problema principal a la dispersión de acetilcolina, sino es la acumulación de la proteína que nos destruye las cosas. Pero su manejo básicamente inicial es estimulando a la acetilcolina, ¿sí?, inhibiendo la acetilcolina. En general, de estos fármacos, las reacciones adversas y las intoxicaciones, si ustedes se dan cuenta, están en directa relación a sus efectos.
repasen los receptores, aprenden los efectos y todo esto va a salir por añadidura. ¿Sí? Ok, resumiremos el tema y finalizamos. Okay. En el sistema autónomo parasimpático no se olvide que hay una neurona preganglionar, postganglionar. En ambos, quien media es la acetilcolina, así de simple. En el sistema nervioso simpático a nivel preganglionar, quien media es la acetilcolina, a nivel postganglionar es la noradrenalina. La acetilcolina viene de la formación, obviamente, de la colina con acetil por encima. ¿De dónde viene la colina? Del complejo B de los alimentos. La liberación de la acetilcolina siempre se da por un potencial de acción y siempre participa el calcio, punto. Es así de simple. La acetilcolina se degrada siempre por quién? Por acetilcolina esterasa. Pero no se olviden que a nivel plasmático tenemos a la butilcolina esterasa, que es una enzima que nos da protección para, entre comillas, el efecto excesivo que puede tener acetilcolina. ¿Sí? Eso siempre y cuando la acetilcolina se escape de la hendidura sináptica. ¿Okay? Ahora, no se olviden que de los 5 receptores muscarínicos que hay, M1, M3, M5 se unen a la proteína G. Nos estimulan secreción y contracción. M1, M3 sobre todo están en el tracto gastrointestinal. No se olviden de eso. Están en vejiga, ¿sí? Están en las glándulas. ¿Okay? Los receptores M2 básicamente actúan como proteína G. Y eso quiere decir que es inhibidor. Básicamente su función es cardíaca. Así es. ¿Ya? Este es un resumen ya de dónde están los receptores. Entonces aquí ya se pueden dar cuenta, sí, que los nicotínicos básicamente están en hendidura sináptica, que sería el ganglio, y en sistema nervioso central. ¿Sí? Eso explica muchas de las acciones nicotínicas como la excitación del paciente. Ok, aquí está otro resumen que les dejo de la acción que hay en los receptores. Fíjense, en algunos es estimulante, en otros es inhibidor, dependiendo si es M1, M2, M3 o si es proteína GQ o es G. Aquí está un resumen que lo pueden revisar. Ok, ahora, con respecto a los fármacos, el betanecol, básicamente fíjense que se trabaja para tracto gastrointestinal y urinario. La pilocarpina tiene un uso sobre todo oftálmico. La neostigmina y piridostigmina son el manejo tanto agudo como crónico de la miastenia gravis, y en la enfermedad de Alzheimer el de elección sigue siendo el donepezil. Ok. Apaga.